Bueno, hoy quiero compartir una palabra con ustedes que se llama carácter versus temperamento. Digan conmigo, carácter, temperamento. Hoy me puse picante, dijeron los chicos. Los jóvenes con propósito. Carácter versus temperamento. Y saben que esta palabra hace mucho que la vengo masticando, a razón de que pude ver en las redes un video, no sé si ustedes lo conocen, se llama Kenji Yokoi Díaz. Es un orador, un conferencista cuyos padres son japoneses y la mamá es colombiana. El papá es japonés y la mamá es colombiana. Y este conferencista ha subido un video pero muy interesante que habla respecto del carácter y del temperamento. Acá viene Lolo. Gracias. Así que si los chicos de multimedia lo tienen ahí, vamos a verlo juntos. Amén. Carácter, temperamento y carácter son diferentes. Temperamento es lo que uno hereda, nada que hacer, como mis hijos, lo heredaron. Carácter es lo que uno forma. En Japón, cuando dicen ese señor tiene un carácter fuerte, uno va a mirar en japonés y uno dice, sí, ese profesor tiene un carácter fuerte, me decía, ¿verdad? Y yo iba a mirarlo así preocupado, ¿ese? Y era un señor así. Ese señor tiene carácter, él tiene un carácter fuerte. ¿En serio? Sí, va, empújelo y verá. Yo lo empujaba así, perdón, y el maestro hacía así. No pasa nada. Carácter, si usted nunca se pone bravo. Eso es un carácter fuerte, domina su temperamento. En Latinoamérica, cuando dicen él tiene un carácter fuerte, uno va a mirar y hay un señor rojo gritando a todo el mundo. Él no tiene un carácter débil, porque lo que tiene fuerte es el temperamento y no lo domina con su carácter. Desarrollar carácter es poder dominar el temperamento. Wow. Desarrollar carácter implica domar el temperamento. Amén. ¿Cómo andamos de carácter? Para abordar esta palabra, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es el temperamento? Y yo les pedí a los chicos que pudiéramos poner una definición de temperamento. Les pido que me presten atención con algunas definiciones que nos van a permitir comprender lo que el Señor creo quiere hablarnos hoy. Amén. Y el temperamento, dice, es la dimensión de nuestra personalidad que tiene una relación directa con patrones de conducta heredados, digan heredados, y que hacen referencia a la dimensión emotiva e instintiva de la personalidad, ¿sí? El temperamento es heredado y está vinculado a todas esas emociones, ¿sí? que nos caracterizan y que vienen de nuestros antepasados. Vamos al carácter. El carácter es la manera en que reacciona una persona frente a una determinada situación. Es la parte de la personalidad que se moldea a través de las influencias psicológicas, sociales, culturales y religiosas. Dice que el carácter se moldea. Amén. Entonces, tenemos con que el temperamento es innato, mientras que el carácter es adquirido. ¿Y vieron que cuando tenemos a alguien en la familia que tiene así un temperamento medio, ¿vieron ese chispita al que no se le puede decir nada? Y uno dice, pero eso salió igual que el temperamento del abuelo. Igual que el abuelo. No se le podía decir nada porque ya estallaba chispita. O tenemos en la familia la depre. ¿Cuántos tienen la depre en la familia? O sea que yo tengo los únicos. Yo tengo todos los personajes en la familia. En toda la familia está el depre, está el chispita. Vive deprimido igual que la abuela. La abuela vivía deprimida, todo le caía mal, todo se angustiaba. Eso tiene que ver con el temperamento, que nosotros lo asociamos porque de verdad tiene una carga biológica. Pero de pronto también
acabamos de hablar que el carácter es adquirido y es diferente que cuando conocemos al Señor. ¿Y no les ha pasado decir, esa persona era de brava? No lo podía mirar a la calle, que cuando vos lo mirabas, decía, ¿qué mira vos? ¿Qué te pasa vos? ¿Tenés algo vos? ¿Querés que venís? ¿Vamos a pelear? ¿Lo conocen ese? Y cuando conoció al Señor, dio un vuelco de 360, no hizo 108, hizo 360 grados. ¿Cómo es el Señor? Amén. Ha cambiado. Porque el carácter tiene esa posibilidad, tiene el carácter de moldear el temperamento. Dice, mientras el temperamento se rige por el instinto, la impulsividad y la emocionalidad heredadas, el carácter se rige por el dominio, digan conmigo dominio, que ejercen nuestros pensamientos al controlar y moldear nuestro temperamento. Todos nosotros tenemos un temperamento, una carga genética allí adquirida. ¿Y cómo nosotros nos salimos de esta herencia que nosotros con la que venimos, que supuestamente es biológica, ¿no? Moldeando el carácter. Moldeando el carácter. Amén. Y esta noche quiero que juntos podamos reflexionar y descubrir si somos cristianos temperamentales o cristianos de carácter, ¿sí? En el buen sentido de la palabra. Y yo les pregunto a ustedes, ¿a qué apóstol ustedes pueden reconocer que tenía este perfil temperamental? Oh, salió. Pedro, de una. Pedro era temperamental. Pedro era el que hablaba sin pensar, como que no tenía filtro, Pedro. ¿O no? Entonces, Jesús, si sos vos, hace que vaya caminando, pero sobre el agua. Jesús lo mira y dice, bueno, ven. Y allá fue Pedro. Y lo traicionaron las emociones también, ¿no? Lo traicionó su temperamento, porque cuando él iba caminando sobre el agua, ¿qué tuvo Pedro? Miedo. Miren si no era emocional, si no era temperamental. Y comenzó a hundirse. El mismo Pedro que dijo, che, Jesús, yo no te voy a negar, yo te voy a defender hasta el final. Dijo, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces, le dijo Jesús a Pedro. 3 veces. No. Antes que cantó el gallo 3 veces le negó Pedro. ¿Por qué le negó Pedro? Porque tuvo miedo. Vayan atando cabos las taras que tenía, ¿no? Y finalmente, el brochecito de oro de Pedro fue cuando le quiso cortar, que de hecho se la cortó a la oreja al pobre Malco, ¿o no? Y Jesús lo mira como diciendo, ¿qué estás haciendo, Pedro? La copa que yo he de beber, no la puedo dejar pasar. Con la oreja en la mano, Jesús, pegándole la oreja al pobre soldado, reparando esas crisis emocionales, temperamentales que tenía Pedro, ¿no? Y miren esto, nosotros en este tiempo hemos sido llamados a desarrollar el carácter de Cristo. Ha llegado un tiempo ya, creo que con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que usted y yo hemos vivido durante este periodo de pandemia, ha llegado un tiempo en que nosotros vamos a tener que desarrollar el carácter de Cristo. Y dejar de ser cristianos temperamentales y comenzar a desarrollar el carácter. Tenemos que el carácter, como acabamos de leer recién, es modificable, educable, dice, y puede modelar, y me gusta esta palabra, y dominar las manifestaciones del temperamento. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice una palabra muy conocida, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y de dominio propio.
Hemos sido llamados a dominar nuestro temperamento por el poder que hay en nosotros a través del Espíritu Santo. Y no estoy hablando solamente del mal carácter. Cuando yo hablo de carácter me refiero a muchas facetas que ya vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando. No estoy hablando solamente del mal carácter. Bueno, pero yo ya no estoy tan gritón, ya no reacciono tan mal, ya no me amargo tanto. Estamos hablando del carácter de Cristo. Estamos hablando que como iglesia en este tiempo nos tenemos que levantar con el perfil de Jesucristo para así poder impactar en el mundo, para poder impactar a los que están alrededor de nosotros. Creo que estamos en una transición en la que la iglesia tiene que cambiar su forma de pensar. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestro carácter? ¿Está débil nuestro carácter? ¿Está fuerte? ¿Cómo reaccionamos como cristianos ante la presión que estamos viviendo hoy? ¿En qué estamos pensando? ¿Nos dejamos guiar por las emociones, el miedo, el temor, como lo hace el mundo? Leía cómo aumentaban, y compartía con los jóvenes el sábado, cómo han aumentado las tasas de suicidio en nuestro país. La gente que no sale de sus casas por crisis, por ataques de pánico, por temor, la crisis económica que está poniendo en vilo a las familias. Nosotros, ¿cómo estamos llevando adelante toda esta situación? Las conductas, quizás algunos repitan los patrones de conducta de nuestros antepasados que no conocían al Señor. En vez de responder ante las dificultades con la autoridad y el carácter de Cristo. ¿Saben qué? Ustedes y yo hemos sido llamados a ser imitadores de Cristo. Dígale que está al lado, sé imitador de Cristo. Y quiero leerles 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Digan conmigo, pongan la mano en el pecho. Pongan la mano en el pecho. Temperamento, carácter. El temperamento, de nuevo, temperamento se guía por las emociones. El carácter se guía por los pensamientos. Mientras el temperamento opera en el corazón, en las emociones, el carácter tiene su campo en la mente, en nuestros pensamientos. Por eso es que la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados a tener la mente de Cristo, porque son nuestros pensamientos los que determinan nuestro carácter. Amén. Romanos 12:2 dice así: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y habla de la renovación de nuestra mente, de los pensamientos que determinan nuestro carácter. Y saben una cosa, el Señor dice aquí para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Si yo no renuevo mi mente, si yo no cambio mi manera de pensar, no solamente que no fortalezco mi carácter, sino que me privo de verificar cuál es la voluntad de Dios, buena, aceptable y perfecta. ¿Qué quiero decir esto? Que un pensamiento débil determina un carácter débil y por ende no podemos discernir
¿Cuál es la voluntad del Señor? Buena, aceptable, agradable, perfecta. Hoy estamos librando una batalla en nuestras mentes. Díganme si no es así. Estamos librando la batalla en la mente. ¿Qué es lo que estamos pensando? Ha llegado el tiempo en que la iglesia tiene que trasladar sus pensamientos a la mente de Cristo y empezar a caminar en fe. Tenemos que empezar a caminar en fe. Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta con nosotros. Pensamientos de bien, dice su palabra. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Por eso no nos podemos permitir el desánimo. Escuchaba un poquito más adelante a este orador y él dice, el lenguaje de la desesperanza, el lenguaje del desánimo es el cáncer de este tiempo. Dije yo, wow. Y es verdad. El lenguaje de la desesperanza, del desánimo es un cáncer, porque enferma a la persona que lo escucha, que lo recibe. Como iglesia no podemos permitir ni siquiera pensar, tener malos pensamientos acerca de nosotros, acerca de lo que va a venir. Al contrario, nosotros debemos llevar el lenguaje de la esperanza. Y me gustó cuando dijo es un cáncer, aunque me pareció un poco duro al comienzo. Pero díganme, ¿cuántos van a la verdulería? ¿Cuántos van a la carnicería? Pensé que salía yo, nomás se las compra. Están todos, ya pasó la cadena de ayuno. No, varios. Vos también vas de 10. Vamos a ir juntos. Vamos a ir juntos a la verdulería. Y díganme, si con quien usted habla en cualquier lado, no dice, oh, qué calor. No se aguanta el calor. No vamos, y dice la gente, no vamos a morir de calor. Ay, no diga eso, por Dios. Agarra un golpe de calor. Va a la verdulería, va a comprar, cuando va a pagar al cajero, ya la gente le dice de cara, qué caro está todo, ¿no? Hoy vi una señora que llevó un montón de cosas. Bueno, yo digo, qué bien. Cuando el hombre le dijo 1.500, dije, uy, gloria a Dios, todo lo que lleva. 1.500, un regalo. Y la señora dice, pero qué caro que está todo. Y yo la miré como diciendo, señora, mire todo lo que lleva. Yo que estaba dando gloria a Dios por ella. Se ha instalado en lo social, en el parámetro social, un espíritu de desánimo. Que con pequeñas cosas, pequeñas declaraciones, qué caro que está todo, qué calor, hasta cuándo el barbijo, que me tiene cansado el COVID, que positivo, que esto y que el otro. Estamos bombardeados por declaraciones de desánimo. Díganme si no es así. Eso enferma la mente porque lo empezamos a pensar. Y de pronto, ese pensamiento, en vez de moldear mi temperamento, ese pensamiento negativo no forma el carácter para yo poder moldear el temperamento. Y de pronto ya me empiezo a amargar. Y de pronto ya me empiezo a preocupar. Mira, hermanos, es tiempo de tomar decisiones. No nos podemos permitir el desánimo, no podemos permitir que nuestra inestabilidad emocional incida en nuestra fe. Che, ¿vieron la cantidad de contagios que hay? Che, hoy no voy a la iglesia, total lo veo por YouTube. Hoy tengo, amanecí medio congestionado, ¿tendré COVID? Bueno, no voy a la iglesia. Hermano, ¿y si no tiene el COVID? ¿Y usted se perdió la bendición? ¿Me va siguiendo lo que quiero decir? Necesitamos un pueblo aguerrido, un pueblo que esté en la brecha, un pueblo que se encienda en la fe.
No sea que usted entre por esa puerta un poquito congestionado y el Señor haga el milagro y usted se sane. ¿Hasta cuándo le vamos a tener miedo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestro temperamento, nuestras emociones gobiernen el carácter que debemos tener como hijos de la fe? Amén. No me malinterprete, no estoy diciendo que usted venga con COVID a la iglesia. Estoy diciendo que no dé lugar, que no se transforme esto en una psicosis, en un panic attack, que usted no quiere salir ni a la calle porque ya está con miedo. Amén. Tenemos que desarrollar el carácter de Cristo y desarrollar la fe. Desarrollar la fe. Esta es una casa, esta es la casa de Dios, la fuente de Bethesda, esta es la casa de los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. Quiero compartirles 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5. Miren lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Digan conmigo, fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas de milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y cuando habla de fortalezas, habla de esas fortalezas que están en nuestra mente, de esas fortalezas que se instalan en nosotros. Pero hemos sido llamados a renovar, como leíamos recién la palabra, renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Estos son tiempos en que nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Tenemos que resetearnos. Y decirle al Señor que ponga sus pensamientos en nuestra mente y traiga la visión, porque la iglesia no puede retroceder. Este es un año en que la iglesia tiene que avanzar. Y esto no es para cobardes, esto es para valientes, para los que son capaces de desarrollar el carácter de Cristo, para los que caminan con una mente renovada, para los que derriban las fortalezas en el nombre de Jesús. Amén. Y miren, me gustó esta otra versión de segunda de Corintios, la Nueva Traducción Viviente. Y miren lo que dice. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Somos o no somos? Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos, como lo hace el mundo. Usamos las armas poderosas de Dios, no la del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Este año, vuelvo a repetirles como la cadena de oración, vamos a caminar en fe. Este año van a pasar cosas que nuestra razón no van a poder comprender, porque nos tenemos que mover en lo sobrenatural de Dios. Si no, de hecho, no seríamos la iglesia de Dios si viviéramos como viven los humanos. La iglesia de Dios vive por lo sobrenatural de Dios, con una mente renovada. Amén. Aleluya. Dáselo fuerte al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y me gustó esta última parte, dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Es tiempo de quitar de nosotros esos pensamientos rebeldes y entrar en la obediencia, en la fe, en la palabra de Dios. Amén. ¿Saben qué? Son tiempos de caminar en fe. Son tiempos para desarrollar el carácter de Cristo. Digan conmigo, la fe y el carácter están íntimamente relacionados. La fe
Miren lo que encontré, edifica el carácter, pero el carácter expande la fe. Y ambos interactúan, ¿sí? Ambos interactúan. Fe y carácter, determinándonos. Yo voy por fe a la iglesia. Yo estoy parado en fe. Yo sé en quién creo. Yo creo en lo que Cristo me dice. Amén. Y pensaba cuántas veces nos hemos comportado de manera temperamental. Y no hablo del que reacciona así, impulsivamente. El temperamento es muy sutil también. El temperamento es el que te pone la preocupación. El temperamento es el que nos hace pensar con esa estructura de las abuelas. Y es el que nos hace dudar. Es el que nos angustia, es el que nos preocupa. Todo eso abarca el temperamento. Pero si nosotros llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios, tenemos que dominar nuestro temperamento, tenemos que dominar. Hemos sido llamados para cosas mejores. Amén. Jesús, y para cerrar, tenía un carácter bondadoso, pero firme. Era manso, pero determinado. Estaba sujeto al Padre y lanzado a la libertad y confianza plena de su fe. Jesús era compasivo, pero áspero y cortante frente a todo espíritu antagónico. Jesús era íntegro en todas sus facetas, esforzado, incansable. Jesús era un hombre de carácter. Jesucristo era un hombre de carácter. Usted va a decir, sí, pero Jesucristo dijo, sed imitadores de mí. Estamos siendo llamados a tener el carácter de Cristo. Y por último, y quiero que escuchen y lo atesoren en su corazón, Jesús no tenía miedo a la enfermedad. Jesús caminaba entre el ciego, el sordo, el paralítico y el leproso. Jesús no tenía miedo a la enfermedad. Jesús no le tuvo miedo ni a la muerte. Jesús no le tuvo miedo ni a la misma muerte. ¿De qué vamos a temer nosotros? ¿De qué temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? Jehová es mi fortaleza. ¿De qué he de atemorizarme? Decía el salmista. Iglesia, es tiempo de dejar el miedo. Ni el COVID, ni ningún plan del enemigo puede derribar los planes que Dios tiene con la iglesia. Ni el COVID, ni ningún plan del enemigo puede frenar a la iglesia de Cristo, a la verdadera iglesia que se mueve en lo sobrenatural, en la verdadera iglesia que sabe quién es su Dios. En la verdadera iglesia que camina al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Esos somos nosotros, los del carácter de Cristo, los que no retroceden, los que siguen adelante, los que a pesar de que haya desánimo y lenguaje de desesperanza, y renuevan su mente, remuevan su mente para dominar el carácter y las emociones y avanza y sigue adelante. Usted y yo hemos sido llamados para avanzar en el reino, y eso es lo que va a marcar la diferencia entre los humanos y los que no peleamos con las armas de los humanos. Amén. No te acobardes, iglesia del Señor. Este año es el año en el que vamos a caminar en lo sobrenatural de Dios. Pero iglesia, carácter. El carácter de Cristo, el que no se atemorizaba, el que se lanzaba en fe. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Si me puede acompañar a Adrián. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos.
Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Gloria sea el nombre del Señor. No hay obstáculo para nosotros. Suban los músicos. No hay obstáculo, dice su palabra. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente se acerque a Dios. Carácter. Diga conmigo, carácter. Y en esta noche vamos a orar juntos y vamos a pedir el carácter de Cristo. El carácter que domina todo temperamento, todo miedo, todo temor, toda angustia, toda preocupación. Vamos a pedir el carácter de Cristo que vence los obstáculos, que rompe las barreras. Vamos a encendernos en fe y vamos a caminar en fe. Allí donde está, levante una de sus manos y diga: Señor, yo necesito renovar mi mente. Necesito renovar mi mente. En el nombre de Jesús, en esta hora te pido, Padre, por el poder de tu palabra, que tú levantes a esta iglesia en fe. Enciende a esta iglesia en fe. Que tus pensamientos estén en ellos. Que podamos resistir a la negatividad, al desánimo del mundo, del sistema. Y que podamos renovarnos en nuestro espíritu. Que podamos dominar nuestro temperamento, nuestro carácter. No queremos ser cristianos emocionales. No queremos ser cristianos que un día vienen a la iglesia y otro día no. No queremos ser cristianos que un día dudan y otro día no. No queremos ser cristianos que oscilan. Cristianos que se dejan contaminar por lo que sucede en el mundo. Entendemos lo que está sucediendo afuera, pero creemos en la voluntad del cielo para nuestras vidas. Creemos que caminamos bajo cielos abiertos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ejercer dominio sobre nuestro temperamento, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Declaramos, Señor, que durante este año vamos a caminar en victoria. Esta semana y todo lo que emprendamos, Señor amado, lo haremos con fe. Lo haremos con fe, lo haremos con fe. Hablaremos el lenguaje de la esperanza para los que están desesperanzados. Hablaremos el lenguaje de Cristo para aquellos que están desanimados. Y donde hablen enfermedad, allí declararemos sanidad. Donde hablen desesperación, allí declararemos esperanza. Donde se hable enfermedad, allí estaremos hablando los milagros de Cristo. En el nombre de Jesús, transforma nuestra mente. Nuestros hogares sean inundados. Que esta iglesia sea mudada en ese ejército firme del Señor. Avanzamos, Señor, porque no estamos dispuestos a retroceder. No estamos dispuestos a retroceder en el reino. Creemos que algo grande viene para la iglesia en este tiempo. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos en la batalla que libramos en la mente. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a apartarnos para ti. Ayúdanos a consagrarnos, Señor, para ti este año. Puede allí levantarle ahí su mano y adorar al Señor. Dígale al Señor: quiero entregarme a ti. Completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, renueva mi
Quizá esta no haya sido la caja de Pandora, esta palabra. Pero si podemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y podemos ejercer dominio sobre el temperamento, créame que nos vamos a encender en fe y no habrá nada ni nadie que nos pueda derribar, nada que nos pueda detener. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Usted y yo somos valiosos para el reino de los cielos. Y no hay un soldado que quiere el Señor que se pierda. Este es un ejército grande. Amén.